Hola, buenas noches, ¿cómo está, profesora? Bueno, esta es mi exposición. En este video acordé la tarea número uno, reflexionando y actuando sobre la educación inclusiva. Entonces dice, la primera pregunta dice, ¿qué entiende por diversidad? Bueno, la diversidad es todo aquello donde pues hay diferentes pues razas, costumbres, credos, diferentes eh, formas de ser, diferentes pensamientos, diferentes razas, moreno, todo es diversidad, culturas. De hecho, aquí en Colombia hay mucha diversidad según la UNESCO. Entonces, mucha diversidad, mucha cultura. Entonces dice, segunda pregunta, desde su experiencia personal, profesional y laboral, ¿cómo define el concepto de inclusión? Bueno, el concepto de inclusión, según la misma UNESCO, dice que la inclusión es como la 2006, por cierto, es como esa parte donde se debe incluir eh, todas las personas, así tengan pues como diferentes credos, diferentes religiones, se vean diferentes, o que tengan algún problema de algún problema de aprendizaje. Incluirlos donde, porque en el pasado ellos se excluían en un grupo aparte. Y ahora la idea es excluirlo y que la sociedad lo acepte y los alumnos lo acepten, según la UNESCO y según el Ministerio de Educación desde el 2017, el cual desde se implantó. Bueno, dice, ¿qué significa para usted la educación inclusiva? Bueno, para mí la educación inclusiva significa, pues, como ya mencioné, eh, esa educación donde se incluya a cualquier persona que tenga algún problema algún problema. Pues, por ejemplo, estamos hablando de hay personas que les faltan un miembro, o hay personas que tienen problema de dislexia, hay personas que sufren pues diferentes enfermedades que no son como muy sociales. Entonces una persona que sufre de dislexia tiene problemas de aprendizaje. Entonces es incluirlas y hacer que los demás alumnos entiendan que es un proceso normal y que ellos pueden estar con nosotros. Incluso hay personas que son sordomudas. Entonces esto conlleva un proceso muy largo, dice. Entonces, considera que es posible desarrollar prácticas educativas, la cuarta pregunta, perdón, inclusivas que atiendan la diversidad de todos y todos los estudiantes desde el aula. Bueno, sí es posible, es difícil porque, bueno, no hemos podido resolver el problema del bullying. Ahora el problema de la inclusividad, pues inclusive algunos niños eh, bajo este concepto le hacen bullying a los demás. Entonces recuerden que para eso obviamente se necesita pues una evaluación en la cual certifique que la persona, porque en la educación se lleva un registro de todo. Entonces sí es posible, pero necesitamos más tiempo. Recuerden, por lo menos el programa de bilingüismo, que también hace parte de la inclusión, el cual se gestó desde el 2010, Colombia Bilingüe, y ahora al 2023 solamente ha mejorado un poco. O sea, necesitamos más tiempo, pero sí es posible. Para eso necesitamos docentes con vocación. Entonces dice, ¿cuál cree que son las barreras personales, familiares, institucionales y comunitarias que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todas y todos los estudiantes en general? Bueno, las barreras, bueno, obviamente son las mismas. Las barreras son las mismas. En algunas ocasiones el mismo estudiante inclusivo es el que provoca el bullying dentro del salón. O sea, hay barreras donde inclusive ellos mismos la provocan. Hay veces que son muy agresivos. Entonces, como dijo ya, necesitamos tiempo. Las barreras pueden ser muchas veces la parte económica, pero gracias a Dios dentro de los planes curriculares o el plan PAY se incluyó la educación inclusiva. Ya hoy podemos encontrar uno, dos, tres niños en esta parte. Inclusive cuando estaba haciendo mis prácticas, muchos profesores en algún momento se sintieron pues como de pronto que estos niños no iban a avanzar, entonces se sorprendieron porque aprendieron pues a leer y a escribir, ¿cierto? Entonces, sea como sea, es un proceso
Y una barrera más es que muchas veces estos niños hacen atrasar los demás, porque el profesor no puede avanzar, con unos sí, con otros no, ¿cierto? Entonces hay muchas barreras, está la barrera económica, está la barrera social, y para eso necesitamos la ayuda de todos. Entonces dice, ¿cuál cree que son los factores facilitadores en lo personal, familiar, institucional y comunitario que se presentan en su entorno para el desarrollo de prácticas educativas inclusivas que atiendan la diversidad de todos y todas los estudiantes de su aula? Bueno, como ya dije, pues la ley, ¿cierto? El famoso patriarcado es el que a través de la ley facilitó, desde el 2017 el Ministerio de Educación facilitó la inclusión, o sea, pues la incluyó dentro de su plan, en la cual incluye. Entonces, desde ahí pienso que parte porque ya no necesariamente se ejertaron, porque igual el docente hoy en día, tiene a través de 30 a 40 estudiantes. O sea, si el docente tuviera 30 estudiantes, pues fuera más fácil, ya son 40 estudiantes. Si los normales pues son difíciles, la parte inclusiva. Entonces dice, ¿cuáles son los factores que facilitan? Pues obviamente el Estado, 100% el Estado. El Estado es el que facilita y el que ordena, ¿sí? Dícese, notifícase y cúmplase. Bueno, dice 7, pregunta número 7 dice, en el marco de la educación inclusiva, ¿considera que es importante, resignificar la práctica pedagógica? Resignificar. Bueno, pues sí, es importante porque como ya mencioné, pues, necesitamos más tiempo. Entonces, por ejemplo, los docentes también necesitan, motivación. No solamente el estudiante necesita que lo motiven a aprender, el docente también necesita motivación para que enseñe. O sea, ese es un rol que no se debe ver desde una sola, parte. Entonces, sí se necesita mucho. O sea, estamos empezando. O sea, la educación inclusiva conlleva mucho. O sea, no solamente está el enseñar las clases normales, por ejemplo, está el lenguaje de señas, está el lenguaje de indígena, está el entender culturas. En una parte, pues, el año pasado, cuando era la época de Halloween, muchos padres que eran cristianos no permitieron que en la institución se celebrara el Halloween y los niños sí querían. Entonces, eso también hace parte de la inclusión, ¿cierto? Entonces, hay muchos mitos que hay que vencer. No solamente está el de los padres, de los niños, entre otras cosas, dándole a entender que esa simplemente era una actividad que no tenía nada que ver con que se iba a satanizar pues a los niños, pues, ¿cierto? Entonces, entre tantas cosas. Entonces dice, número 8, ¿qué demandas personales y profesionales considera que requiere un docente para trabajar con flexibilidad curricular? Bueno, obviamente no todo lo que se escribe se ejecuta tal cual como esté. Eso es pues no sé, ese es el propósito, el deber ser, pero al final pues yo considero que es la vocación, ¿cierto? La vocación del docente, y hay personas que quizás su vocación se durmió. Entonces, como vuelvo y dicho, todo es de tiempo. Todos estos son procesos que se ven a años. Necesitamos más tiempo, no solamente nosotros, sino alrededor del mundo. Todos estamos igual, en algún momento se va a aceptar. Ahora se están tratando de incorporar pues otros pedagogías inclusivas pues que hablan de sexo, de pedofilia, y que al final pues van a llegar. Entonces el docente se va a obligar a enseñar cosas de gays y cosas así, que no es malo, pero yo pienso que todo tiene su edad. Entonces, bueno, profesora, este fue mi video. Espero que pues aportar mucho a que este curso aporte mucho mi conocimiento. Y bueno, me gusta esta materia. Yo pensé que iban a hablar sobre cosas de gay, pero entonces creo que está hablando es sobre la inclusión educativa, no cosas de gay. Entonces, gracias, profe.